CDNN, el canal de noticias de Nicaragua. Muy buen día, tengan este viernes en que todos nos estamos preparando para tener un fin de semana de descanso. Queremos traer bendición a sus hogares en este día y estamos muy contentos porque este es un día especial para nosotros. Este día contamos con el privilegio de contar con unas visitas muy importantes, quienes vienen del INSTE, del Instituto Teológico, de estudios por extensión, y yo quiero presentarles primeramente al doctor Venditti. Bienvenido, doctor Venditti. Amén. Dios lo bendiga. Él es el director internacional de INSTE, de los estudios por extensión. También tenemos con nosotros al representante de Nicaragua, que es el señor Carlos Pérez. Bienvenido, don Carlos, un gusto tenerlo. Bendiciones, hermano. Y de igual manera, don Juan Cruz, el señor Juan Cruz, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Él es el director para Centroamérica del sistema de estudios INSTE, del cual vamos a hablar hoy. Pero antes de que nosotros empecemos con nuestro programa, yo quisiera dirigirme a una palabra que nos dejó el Señor en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchas veces pensamos que esta palabra es hecha por el hombre, muchas veces hemos tenido ideas de que esta palabra tiene muchos errores y que no es la verdad porque ha sufrido muchos cambios, mas sin embargo nosotros tenemos la fe y estamos completamente convencidos que es inspirada por Dios y que todo lo que hay aquí es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y para empezar con nuestra entrevista, doctor Venditti, gracias. Yo sé que ustedes empezaron en España, no sé si todavía están allá o están en Estados Unidos. Actualmente radicamos en los Estados Unidos, correcto. ¿Y nos puede hablar un poco de INSTE? ¿Qué es INSTE? INSTE, de una manera muy sencilla, es donde la iglesia local se convierte en lo que es el instituto, el lugar de instrucción, donde a través del estudio de la palabra sistemática, todos los días, y una reunión semanal de 2 horas, las personas en la iglesia local, en vez de ir a un instituto, a otra ciudad, o un seminario en otro país para prepararse, se pueden preparar ahí mismo, como decimos nosotros, en casa, en la iglesia local. En casa. Lo cual para mí eso, porque yo quiero contarle que yo estudio. Qué bueno. ¿Verdad? Y eso ha sido para mí un regalo porque como madre, ama de casa, claro, tal vez no tengo la oportunidad de asistir a una universidad o a un instituto, pero puedo hacerlo en mi hogar y luego solo una vez a la semana. Pues usted nos va a explicar, ¿verdad?, cómo es eso, nos reunimos, claro que pero sí. Ha sido un regalo para mí. ¿Y cómo nace pues la idea de INSTE? Primeramente nació, creo, en el corazón de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y entonces, al nacer en el corazón de Dios, luego mi esposa actualmente, la doctora Venditti, en ese tiempo era la doctora Hansen, y entonces el Señor le habló de una manera muy especial de ir a un país que no era el suyo, también a aprender un idioma que no era su idioma, al país de España, a comenzar lo que era el Instituto Teológico por Extensión hoy en día. Ella fue obediente, la visión inicialmente era para España, pero el Señor ha prosperado esa visión. Actualmente estamos trabajando en más de 30 países, en 12 idiomas, y buscamos poner nuestro
granito de arena, para decirlo de una manera, en la Gran Comisión. Y así nació. Más de 30 países y 12 idiomas, algo que empezó solo en castellano, entiendo. El ¿verdad? idioma del cielo, como le dije yo, sí, exactamente. Gloria a Dios. Entiendo que de igual manera usted empezó estudiando. Correcto. INSTE, ¿verdad? Sí. Yo conocí al Señor en Madrid, España, era un músico profesional de salsa, y el Señor me agarró de una manera bien firme, ¿verdad? A través de un amigo, el testimonio, y entonces al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, vi la necesidad de la formación. Y me habían comentado en la iglesia que había un programa que se llamaba INSTE, y era una manera de uno prepararse para ser pastor. Aunque yo no tenía la ilusión o el deseo de ser pastor, pero sí de crecer. Y entonces, a través de los estudios de INSTE, conocí a mi esposa, que es Lena, luego nos casamos, y entonces fui a los Estados Unidos. Después de nacionalizar la obra en España, fuimos a los Estados Unidos y pude estudiar y sacar mi maestría y doctorado. Ok, entonces quiere decir que con estos estudios de INSTE, uno puede obtener, yo sé que INSTE estaba leyendo, ha sido acreditado por el Distance Education and Training Program, ¿verdad? Exactamente. Que es un instituto muy conocido mundialmente, y por esta comisión que ha sido acreditado, quiere decir que uno puede obtener, como dice usted, ser pastor, ser evangelista, ser maestro. Exactamente. Puede, dependiendo de los niveles que usted vaya Lo que ocurre, cursando. por ejemplo, la Distance Education and Training Council, estamos acreditados y podemos dar una licenciatura en los Estados Unidos, pero sin embargo la misma calidad de estudio se da en todas partes del mundo. Entonces hay algunos profesionales que, por ejemplo, no aspiran a ser pastores, aunque tenemos muchos que han estudiado para ser pastores, pero sí están ejerciendo liderazgo en la iglesia local. Hay profesionales, por ejemplo, también pueden haber taxistas, amas de casa que Dios llama, y entonces necesitan una manera práctica de entrenarse, y hay organizaciones, denominaciones, concilios que también usan INSTE para preparar pastores, porque no tienen suficientes institutos a través de los países y usan INSTE. Y es una manera muy práctica. Muy práctica, y lo que me interesa pues es eso definitivamente. Esto está abierto tanto para profesionales, claro, como tal vez personas que no han logrado llegar a tener un grado profesional, pero pues obviamente, ¿verdad? Hay que tener los conocimientos mínimos para poder estudiarlo. Señor Cruz, don Juan, usted es el director para Latinoamérica, ¿cómo para Centroamérica? Sí, y Suramérica también. Y Suramérica también. Así ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia aprovechando este regalo? Porque yo creo que es un regalo de Dios el poder estudiar a extensión la palabra, el poder saber cómo interpretar, el poder recibir la revelación de la palabra para nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Esta es una herramienta extraordinariamente rica. Y en las iglesias donde han entrado han descubierto esa riqueza. A veces tenemos dificultad que no logran captar un modelo distinto que se apega pues al pensamiento más granado sobre desarrollo, liderazgo y sobre educación. Pero donde entra, que han sido miles y miles de alumnos en América Latina, ha habido un entusiasmo extraordinario. Incluso pues usted, que estamos aquí, es por el fruto que ha habido en la vida de ustedes. Y en efecto, pues la herramienta es especialísima. Cuando una iglesia entra y los alumnos comienzan a leer sus Biblias, a orar, comienzan a estudiar y prepararse y manejar la palabra de Dios, pues vemos un desarrollo en todos los aspectos que deseamos en una congregación: madurez, servicio, lealtad, evangelización. Y pues ha sido una experiencia
extremadamente grata, que yo no me lo imaginaba. Yo conocí INSTE en España y vi el fruto. No estudié en España INSTE, pero cuando regreso a Honduras comenzamos y poco a poco probando, y se ha ido regando la noticia por América Latina, porque es una herramienta de primera. Y yo puedo dar fe de eso. En realidad, le voy a decir que al principio decía yo, ay, empezar a estudiar. Y yo creo que muchos tenemos ese sentimiento de empezar a estudiar. Tenía miedo de que no lo iba, o sea, tenía temor de que no iba a poder, pero en realidad entre más iba avanzando era más Gloria el interés y más el interés. Y ahí estamos dándole para adelante, ¿verdad? Yo creo que el Señor fue claro en su palabra cuando Él nos da la gran comisión y nos dice, id, ¿verdad?, por el mundo, enseñar y hacer discípulos. Y yo creo que esto es lo importante, porque muchas veces hablamos del Señor Jesucristo, la gente logra convencerse que necesita del Señor Jesucristo, que necesita de una conversión, pero luego no hay un seguimiento, no hay un discipulado. Entonces yo quiero que me hable y que las personas que nos están viendo entiendan por qué la necesidad de un discipulado. Sí. La misión de la iglesia no es de llenar edificios, aunque es bonito llenar un edificio, pero esa no es la misión de la iglesia. Si nosotros llenamos a una iglesia, pero no hemos discipulado a las personas, en realidad hemos fracasado con la misión que Jesucristo nos dio. Él nos dice que debemos ir y hacer discípulos. Así es. Ahora, algo que muchos no han entendido, que el elemento más importante, no lo único, pero el más importante para el crecimiento de la iglesia y para la salud de la iglesia es el discipulado. Y muchos tratan de saltarse las trancas, tomar atajos, pero esos atajos los conducen eventualmente a su propio debilitamiento. Si no discipulamos, aunque crezca la iglesia numéricamente a la postre, lo que vamos a encontrar es una extraordinaria debilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces, como usted dice, nos centramos en el número y muchas personas se centran más en esta parte, y los que creyeren le seguirán estas señales. Sí. Y podrán imponer manos. Entonces nos centramos como en las señales, ¿verdad, doctor? Y ya queremos ver profecía, ya queremos ver milagros de sanación. Sin embargo, sí, el Señor da estos dones, pero personalmente yo creo que el fruto del Espíritu viene a través del conocimiento de la palabra. Creo que es importante, ya quiero subrayar lo que acaba de decir. Hay algunos que piensan lo más importante es el fruto del Espíritu. Hay otros que dicen, no, son las señales, milagros y prodigios. Y no es uno o el otro, sino van mano a mano. Dios va trabajando dentro del individuo, pero al mismo tiempo va preparándonos. Cada uno de los evangelios da una perspectiva diferente de la gran comisión. Mateo es hacer discípulos, Marcos señales, milagros y prodigios. Tenemos a Lucas y el libro de los Hechos en ser testigos, y a Juan, como el Padre me envió, yo os enviaré. Entonces no es uno sobre el otro, sino es un panorama que Dios ha dado. Y creo que, como dijo Juan Cruz, es muy importante que entendamos la anchura de la iglesia y la profundidad al mismo tiempo. Sí, queremos muchas personas que conozcan a Cristo, pero al mismo tiempo queremos que estén bien arraigados en el Señor. Sí, y que conozcan de lo que están hablando, trabajando en armonía, como en una orquesta, todo. Yo creo que el conocimiento se trata de eso, de varias cosas. Don Carlos, tengo el gusto de conocerlo personalmente, ¿verdad? Gracias, él nos ha instruido para también cómo manejar los grupos, y eso ha sido para nosotros increíble, porque actualmente en nuestra iglesia estamos manejando varios grupos. Don Carlos, ¿nos puede contar cómo llegó usted a INSTE y cómo ha ido viendo el crecimiento en Nicaragua? ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo ha impactado
este sistema de estudios en nuestro país y en Muchas el crecimiento gracias, de la iglesia en nuestro país? Gracias, hermana. Yo entré a INSTE por medio de mi hija. Ella es profesora en la Academia Americana y dijo que iban a impartir ese curso. Entonces, como una salvedad, porque ella era profesora, ahí me dieron oportunidad, porque por lo general INSTE trabaja con las iglesias en sí. Por ejemplo, no puede venir otro hermano de otra iglesia si no viene avalado por su pastor, porque INSTE no puede correr el riesgo de que digan que está provocando algunas divisiones o deserciones, que se le está sacando gente. Entonces INSTE trabaja con los pastores. Si un pastor no quiere que su grey se prepare teológicamente, INSTE no puede dar el curso así independiente. Entonces yo ahí me preparé. Cuando yo me gradué de primer nivel, ya la ansiedad, que es lo que provoca INSTE, el programa de INSTE, una ansiedad de transmitir ese conocimiento, porque nos enseñan a predicar la palabra y lo sentimos como una necesidad. Entonces yo pensé, yo no puedo ser egoísta, yo tengo que llevar esta palabra a mi iglesia. Entonces hablé con mi pastor, el hermano pastor José Castellón, que es enamorado del estudio. Sus prédicas a veces no se van a evangelizar, sino a inculcar a los hermanos de su iglesia que estudien la palabra para que aprendan a predicar, y los manda al campo a predicar. Ese es su afán. Entonces él aceptó rápidamente la idea, y toda mi iglesia, que es la Comunidad Cristiana de la Palabra, está estudiando INSTE. Los que no estudian son los muy jóvenes o los muy ancianitos, aunque tenemos gente de 80 años que estudia INSTE. Gloria a Dios. Porque esa es la bondad del programa, sí, pues, que no está vedado para nadie. Y en cuanto al crecimiento de INSTE como formación en lo que es toda la iglesia, por ejemplo, estamos nosotros, y yo sé que ahorita hay una iglesia que acaba de también hacer la iglesia centroamericana. Sí, una petición grande, ¿verdad? Para que hayan muchos alumnos formándose en esto. Ha ido creciendo de una manera, bueno, este año, milagrosa, diría yo, porque es el Señor el que se encarga. Este año nosotros estábamos asombrados, y se le pasó también el asombro, el motivo de la estadía aquí del hermano Juan, el hermano Nicolás, es por eso. El Señor ha abierto puertas este año. Él parece que ya quiere comenzar a hacer unos cambios en la iglesia aquí en Nicaragua y en toda Latinoamérica, y este año ha sido asombroso como Él ha abierto puertas y ha puesto en el corazón de las personas responsables de sus comunidades religiosas de la necesidad de prepararse teológicamente para con mayor autoridad y conocimiento podamos nosotros difundir la palabra de Dios. Entonces, a comienzo de año, la iglesia centroamericana, por medio del director administrativo del instituto, le dio apertura, y toda la iglesia centroamericana a nivel nacional ya está abocada en estudiar INSTE para consolidarse más y preparar más a su gente. Hermano, ¿dónde está la oficina y el número de teléfono? Quisiera aprovechar este espacio para que todos los hermanos que nos están escuchando, líderes de iglesias, que todavía no cuentan con este sistema de estudios, o que tal vez han estado buscando un sistema que pueda servirles para discipular a su gente, puedan abocarse a usted o a la hermana Erika, que yo sé que trabaja junto a usted. Correcto. Sí. Entonces nosotros estamos ubicados en el barrio Monseñor Lescano. En el barrio Monseñor Lescano estamos ubicados de la iglesia Las Palmas, una cuadra abajo y cuadra y media al lago. Ahí están las oficinas actual de INSTE. Y los teléfonos de nosotros son el 225-00049, ese es el convencional en la oficina. Y también está el 888-49053, ese es el celular. Y el de la hermana Erika, que también la pueden contactar, es el 879-1291. Esos son los celulares. También les queremos comunicar que nos estamos anunciando en el periódico El Heraldo,
Ok. Nos estamos anunciando ahí está también la dirección, están los teléfonos. Entonces vamos a tomar nuevamente el teléfono porque quiero que lo pasemos. Es el 225-00049. 49 Y el celular me dijo. 888-49-053. Ok. Y el otro celular es el 879-1291. 88-79-1291. Instituto Teológico por Extensión. Esto quiere decir que nosotros podemos estudiar en nuestras iglesias, en nuestras casas, sin necesidad de tener que tal vez ir a largas distancias y tomar mucho tiempo. Podemos hacer un horario en nuestro hogar y asignar la hora específica que vamos a tener cada día. Amén. Porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Asignamos una hora al día para el estudio y luego una vez a la semana se reúne con su grupo, se hace una pequeña prueba y se discute las maravillas, porque a mí lo que más me gusta es discutir discutir con los hermanos y las preguntas que me quedaron, ¿verdad? Usted ha agarrado muy en serio las enseñanzas del hermano Juan, sí. El apóstol Juan, porque su libro es apologético, pues sí. Que sepamos defender nuestra fe. Amén. Aprovechando la oportunidad, hermana, rápidamente quería comunicarle, porque no sería justo dejar pasar por alto otras iglesias, además de Osana, que es uno de nuestros baluartes fuertes, claro. Y las iglesias centroamericanas que ya cuentan con más de 400 estudiantes en INSTE. Tenemos la iglesia bautista Oreb de Mazachapa, que este año, en diciembre, van a graduar 20 hermanos. ¿En Mazachapa? Sí, y ellos van a venir aquí a Osana porque ahí vamos a tener la convención. Y ahorita, en estos días, también se está anexando ya al estudio de INSTE. Por la mano de Dios decimos cómo está trabajando la Iglesia Nacional del Nazareno. Todas sus iglesias a nivel nacional también van a ser estudiantes de INSTE. Y ellos están formando su instituto, y la base de su estudio es el Instituto Teológico por Extensión INSTE. Gloria a Dios, y así esperamos que a partir del día de hoy y en lo que continúa, muchos puedan conocer, ¿verdad? El Instituto INSTE, que es Estudio por Extensión. La palabra de Dios dice también en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a usar la palabra de Dios bien si no la estudiamos? Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, hermano Benditi, ¿qué podemos esperar de un alumno que se graduó de primer nivel? Pues, si me permite un segundito, déjeme explicar un poco lo que es el primer nivel. Okay. El primer nivel es lo que llamamos el nivel que está abierto para todo creyente en la iglesia local. En otras palabras, creemos firmemente que Dios ha llamado a todo creyente a ser discípulo. Y entonces el primer nivel está abierto a todos los creyentes en la iglesia. Entonces se comienza con discipulado 1, luego se mira la segunda materia, es discipulado 2, entonces una introducción al Antiguo Testamento y una introducción al Nuevo Testamento. Cuando uno termina esas 4 materias, primeramente creemos que deben de estar bien afincados por lo menos y tener una buena base bíblica y teológica. Aparte, durante ese tiempo se están preparando, descubriendo sus dones, sus áreas de ministerio en la iglesia local, y no tienen que terminar las 4 materias y recibir su certificado para ejercer el ministerio, sino es mientras van ejerciendo el ministerio en la iglesia local, ellos se están preparando teológica y bíblicamente. Entonces damos un certificado para eso. Y entonces el segundo nivel son 3 años adicionales, y eso es para el liderazgo de la iglesia. El enfoque es más el liderazgo de la iglesia. Y de ahí nace, ¿verdad?, los pastores, maestros de escuela dominical y todo lo demás, y es una preparación teológica mucho más profunda. Más profunda. Y cuando terminan eso reciben un diploma.
un diploma Sí. que lo certifica En teología. En teología. Exactamente, aquí en el país. Exactamente. Licenciatura en teología. Todavía no, pero estamos trabajando en eso. Ok. Estamos trabajando Y en esto eso. le permite, digamos, si la persona se mueve de país o va a otros países, ¿es acreditado? Pues lo que estamos buscando, estamos trabajando en eso, ¿verdad? En convenios con diferentes instituciones, tanto en Centroamérica como también en Latinoamérica. Sí, pero En yo creo Sudamérica, que tiene digo. que ver también con la cobertura de Sí, la iglesia. sí. Si la iglesia depende, ¿verdad?, de una organización, Exactamente. entonces va bajo la cobertura de la iglesia y lo que la iglesia ha decidido que es bueno para Hay todos. concilios, por ejemplo, que no tienen sus institutos o si no, posiblemente usan INSTE como su instituto y si no, tienen sus propios institutos, pero usan INSTE también aparte de sus propios institutos y confieren credenciales ministeriales. Diferentes denominaciones y estamos trabajando con muchos distintos grupos a través del mundo. Centroamérica está cubierto, INSTE está en todos los países de Centroamérica ya. Sí, así es. Ya estamos en Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Y Entonces, Nicaragua. y Nicaragua. Evidentemente. Sí, como no consideramos los centroamericanos a Belice parte de Centroamérica, geográficamente sí, pero Sí. no la consideramos, entonces, porque todavía no hemos comenzado en Belice. No han No comenzado. hemos comenzado en Belice, Pero Panamá sí. no, en Panamá no hemos... Tampoco. Hemos tenido Sí. un pequeño atraso en Panamá, pero estamos en proceso, especialmente en el occidente de Panamá. Estamos en proceso. Le preguntaba eso porque tengo una hermana de la iglesia que tuvo que moverse a Panamá y esa era una de sus mayores preocupaciones. ¿Qué voy a hacer con mis estudios? ¿Verdad? Pues Sí, hay que sí. contactarlo. Sí. A ver si nos contactan. Sí, para tal vez ella puede hacer algo porque ella estaba muy ansiosa en ese respecto. ¿Qué es ser un discípulo? Porque es mantener dígamelo usted mejor, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, yo pienso que la definición no la podemos dar nosotros, la tiene que dar Jesucristo. Amén. Porque un discípulo es un seguidor comprometido de Jesucristo. Y él pone las características de un discípulo. Para mí la mayor riqueza de la descripción de lo que es un discípulo lo encontramos en Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, porque ahí encontramos los valores del reino de Dios. No son cualquier valores. Comenzamos con el primero de esos valores, la pobreza en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Ahí se encierra todo lo demás. El pobre en espíritu es no el que se acerca a Dios diciéndole: Dios, qué suertudo sos que aquí me tenés en la iglesia, sino todo lo contrario, el que se acerca a Dios diciendo: Dios, no tengo nada con qué impresionarte, Dios, y te necesito desesperadamente. Y esa dependencia absoluta y total, no en nuestros propios actos de justicia, sino en la misericordia y el perdón de Dios, su gracia, es la primera característica de un discípulo de Jesucristo, porque es una persona absolutamente pendiente de Jesucristo. De ahí se desprenden todas las demás características de un discípulo que son extraordinariamente ricas. No es aquel que se llena de triunfalismo, sino el que sabe llorar, el que sabe reconocer su propio pecado y poder llorar, y no solo nuestro propio pecado, sino el pecado de nuestras comunidades y nuestras naciones, y poder interceder ante Dios, la humildad y todos los otros las otras características de un discípulo. Y para mí ahí se encierra la esencia de un discípulo. Pudiéramos hablar mucho más. Jesucristo habla del compromiso de un discípulo, habla de su espíritu servicio, de la no exaltación y de la persecución, que también es importantísimo, porque la persecución significa que no estamos viviendo
según los valores de todos los que nos rodean. Porque si no nos golpeamos con nadie en este camino, significa que vamos con ellos. O vamos con ellos con los mismos valores hacia el despeñadero. Y si nos golpeamos con alguno, aunque no sea evidentemente deliberado ni ofensivo, sino que algunos golpeamos con alguno en el camino, es porque van en dirección contraria. Si nosotros vamos en dirección con ellos, no vamos a experimentar ninguna resistencia. Y tenemos que preocuparnos por nuestro estilo de vida. Y probablemente tenemos que preocuparnos por si somos auténticamente discípulos de Jesucristo. Me pareció interesante esta pregunta porque hablamos al principio sobre la gran comisión, sobre lo que el Señor mandó, hacer, predicar este evangelio, enseñar y hacer discípulos, ¿verdad? No es suficiente con convertirse al Señor, con reconocer que lo necesitamos y abrir nuestro corazón, sino que también aprender a vivir dependiendo de Él, ¿verdad? Y me pareció interesante porque muchos no llegamos a desarrollar esa relación íntima con el Señor, ¿verdad? Esa relación que nos hace adoptar las características de Cristo y poco a poco, porque es un proceso que muchas veces nos lleva años desarrollar el fruto. Y yo creo que es el proceso de toda la vida. Yo creo que va a venir el Señor nos va a llevar y vamos todavía a estar en ese proceso de desarrollar el fruto, que es el amor, la paz, la bondad, el gozo, ¿verdad? Que son características únicas del Señor Jesucristo y que nosotros como discípulos del Señor tenemos que reflejarlas al mundo, porque ¿cómo nos conocerán si no podemos reflejar amor? Y en esto os conoceréis, dice el Señor, en que os aman unos a otros. En esto conoceréis que son mis discípulos. Y es, yo creo que una de las características más importantes que como discípulos del Señor tenemos que aprender a reflejar delante de otros, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados y como dice el doctor Cruz, a veces si vamos al camino contrario vamos a estar chocando. Y es demostrando ese amor, ¿verdad? Creo yo también cuando chocamos y más bien tratar de volver a aquellos que van al camino contrario, ayudarlos a que nos acompañen en este camino de luz, ¿verdad? Hablando de fruto, yo creo que hay una ilustración bien curiosa. Mi vecino de atrás tiene un árbol de mangos, aquellos mangos así, que sabrosos. Ya saben ustedes de qué hablo. El primer mango que se cayó en la casa del árbol del vecino se lo llevamos de vuelta no, vecino, me dice, el mango que se cae en casa ajena, ajeno es. Y entonces ahora cuando se cae un mango de aquellos, pero el mango ese delicioso es un resultado natural. Usted no va a escuchar aquel árbol de mangos que se está esforzando, como si para sacar el fruto aquel, sino que es un proceso natural. Y el fruto del Espíritu, que es una absoluta delicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el resultado natural de nuestra permanencia en Cristo. Y esa es la riqueza de INSTE, que vemos que las personas permanecen en Cristo, comienzan a desarrollar esa relación esencial que produce fruto. Y entonces yo le digo a la gente, si usted hace INSTE correctamente, usted va a ver el fruto en los alumnos, y estamos hablando de ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y es una delicia, más rica que aquellos mangotes así que son del vecino. Claro. Y eso, ser partícipe, ha sido partícipe de la bendición de su vecino. Nosotros podamos ser partícipes de la bendición también, participar a otros de la bendición. Doctor Venditti, en todo este tiempo que ha pasado, yo sé que esto nació en el corazón de Cristo y obviamente ustedes establecieron metas, tenían una visión, establecieron metas, pero a este punto
me imagino que han tenido que ir cambiando sus metas porque han sobrepasado sí, mucho más. lo que ustedes, Sí. sus expectativas. ¿Cuál es la visión de INSTE hoy y las metas para el futuro hoy, verdad? Uno de nuestros proyectos más recientes, estamos trabajando en el chino mandarín, ¿verdad? Tenemos grupos pilotos de la comunidad china y estamos comenzando la traducción, por ejemplo, de INSTE al mandarín chino. Hemos ya traducido el primer volumen, discipulado, tenemos 2 grupos de pilotos, para decirlo de una manera, y continuamos con esa traducción. China actualmente, no sé si muchos de nuestros televidentes saben, pero hay un gran despertar de parte de Dios. Se dice, y nadie sabe exactamente cuántos creyentes hay en el país, pero la cifra baja que yo conozco son 80 millones. Y la cifra alta alrededor de unos 120 millones de creyentes en el país de China. Un mover soberano del Espíritu Santo, y al mismo tiempo, por ejemplo, he viajado a Taiwán los últimos 3 años y estamos hablando con los creyentes ahí. También pude conocer algunos pastores de la China y ellos dicen lo número 1 que tienen en cuanto a necesidad, ellos saben evangelizar. Ellos de una manera, ¿verdad?, milagros, señales y prodigios como en el libro de los Hechos, pero sin embargo el discipulado, el levantar liderazgo de la iglesia, dicen que es la necesidad número 1 de la iglesia en China hoy en día. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. Y también estamos mirando la posibilidad en los próximos años de INSTE que sea a través de la internet, ¿verdad? Y ese es otro desafío. Pero el Señor, igual que esto ha comenzado como una semillita. Jamás mi esposa y yo teníamos el pensamiento que íbamos a trabajar en tantos países y en tantos idiomas, pero el Señor nos trajo a Juan Cruz, nos trajo a Carlos, otras personas, tenemos directores nacionales en Europa, países, y entonces confiamos que Dios va a continuar trayendo a esas personas y que podamos participar juntos con la misma visión y corazón. ¿Algunos países de Europa que están...? Sí, comenzó en España, pero en Francia, estamos trabajando en Francia, en Ucrania. Estuve en Ucrania en el mes de octubre, mi esposa y yo estuvimos allá y tuvimos la primera graduación de nuestro programa de los 28 libros en ruso. Entonces estamos trabajando en Ucrania, Hungría, Francia, y estamos con la vista a otros países, ahora Rumanía, si el Señor permite, muy pronto va a comenzar INSTE, y vamos a ver, estamos abiertos. Entonces INSTE definitivamente es la formación de discípulos, ¿verdad? Correcto. Pero es asimismo un entrenamiento para liderazgo correcto. de la iglesia, es un Sí. sistema. Sí. Que creo que está muy bien recopilado, ¿verdad? Gloria Yo creo a que Dios. no se le ha escapado, porque hasta los lugares más recónditos va uno de la palabra a buscar, y creo que esto lo hace a uno investigar, y es rico en sí el estudio. Yo me ¿verdad? recuerdo en el 95, mi esposa y yo tuvimos una de las primeras graduaciones en Argentina, en el país de Argentina, y uno de los pastores era un pastor indígena, ¿verdad?, de allá, y nos comentaba que él estudiaba primeramente donde él estaba, no tenían luz eléctrica, y entonces durante el invierno allá hay meses en realidad que no pueden salir, ¿verdad?, por la nieve. Sin embargo, él tenía su vela, su libro de INSTE, y hacían las reuniones, y él se estaba graduando en esa graduación en el 1995 en Buenos Aires. Y para mí, otra vez recalca lo que usted acaba de decir, que uno puede estar en un rincón del país y decir, mira, pero aquí no hay un instituto. Sin embargo, INSTE va donde la persona está. Donde la persona está. La doctora Jansen está trabajando, se quedó allá donde ustedes viven ahorita, háblenos un poquito de ella. A mí me impresionó mucho y por eso quiero hablar un poquito de ella,
porque normalmente hemos tenido un poquito limitado, Sí. ¿verdad? El liderazgo, hemos tenido Sí. un poquito limitado el poder trabajar en las Sí. iglesias. Sin embargo, usted mismo me ha dicho, el Señor Ujú. la llamó, le dio Ujú. este llamado para hacer este estudio. Ujú. ¿Qué puede hablar usted sobre el papel de la mujer Pues mire, en la iglesia sí, y en, sí, sí, y sí, en el con estudio, gusto. en poder Sí, estudiar, sí, con gusto. ¿verdad? Y para prepararse. Yo creo que Dios no hace acepción de personas. Y al entender la escritura así, también entiendo que no hace acepción de géneros. Dios lo que busca es un corazón dispuesto a servirle a Él. Es Dios que da los dones, no tiene dones bajo mi entendimiento de la escritura, no tiene dones especiales para solamente el varón y otros para la mujer. Reconociendo que hay grupos que no comparten esa idea conmigo, ¿verdad? O con INSTE. Pero sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, como el Señor, tanto a través de la Biblia, levantó Débora, levantó mujeres de una manera tremenda, las primeras personas que reconocieron y supieron que Jesús, ¿verdad?, había resucitado. Dios usó mujeres, continúa usando mujeres. Entonces, en INSTE, creemos en la preparación tanto de hombres como mujeres para todos los niveles y necesidad de la iglesia. Hay grandes denominaciones que han sido mujeres que han sido las que la fundaron. E igual INSTE, ¿verdad? Yo después digo en broma que yo me casé y soy parte del negocio, ¿verdad? Pero en realidad fue mi esposa la que comenzó y es la autora principal de los libros de INSTE. Dios la preparó, tiene su doctorado en educación, y yo honro eso, ¿verdad? Y los dos juntos trabajamos. Pues yo le doy gracias a Dios por eso. Le hacía esta pregunta porque en un momento de mi vida tuve la oportunidad de estar en un sistema de estudios y al final del primer año tuve que escribir una tesis y lo hice en relación al liderazgo de la mujer en la iglesia en Latinoamérica. Y hasta ahí fue que nos dimos cuenta de que no era aceptado. Sí, en algunos. Pero hermana, déjame. Sí, hermano. Pero hermana, déjeme darle una palabra de ánimo. Déjeme darle una palabra de ánimo. Eso está cambiando mucho en muchos círculos, de verdad. Todavía existen lugares, pero sin embargo se está viendo. La palabra dice, por los frutos se van a conocer. Hay grandes siervas que son maestras, que levantan obras, de todo que Dios está usando hoy en día, ¿verdad? No, y sobre todo yo me alegro mucho porque yo lo he visto en la iglesia de Nicaragua, que los hombres están cada vez viniendo más y buscando más del Señor, Gloria a Dios. porque es el Señor el que pone el hambre y la sed de su palabra. Pero muchas veces las mujeres, por nuestra cultura, hay muchas madres solteras que son jefas de familia y son ellas las que llevan los pantalones en el hogar y entonces así mismo eso se refleja a veces en las iglesias y hay veces iglesias solo llenas de mujeres, pero yo he podido ver, por lo menos en Nicaragua, yo sé que en Honduras también estamos viendo eso, ¿verdad? Y en Guatemala y en El Salvador, que se está llenando, los hombres están cada vez viniendo y están tomando el lugar que el Señor les ha llamado a tener, porque ellos son el sacerdote, los sacerdotes del hogar, ¿verdad? Y por ejemplo, le doy un ejemplo muy práctico, donde mi esposa y yo asistimos a una congregación hispana en la ciudad de Des Moines, Iowa, en el mero centro de los Estados Unidos, y la persona que ejerce el pastorado es una alumna graduada del segundo nivel, y ella es una pastora, es peruana, y en realidad es una mujer de Dios de intercesión, y yo en lo personal, mi esposa y yo, no tenemos ningún problema, sino todo lo contrario, al ver el fruto, lo que Dios está haciendo, porque dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra, que la mies es mucha y los obreros son pocos, que necesitamos rogar al Padre de la mies que envíe obreros para la mies, y yo creo parte de los obreros son las mujeres, firmemente, ¿verdad?
Amén. Bueno, esto me pasó a mí en mi país de origen, cuando yo pertenecía a otra iglesia, no aquí en Osana. Yo le doy gracias a Dios en Osana, ¿verdad? Donde nos permiten ese privilegio de servirle al Señor. Se nos ha acabado el tiempo, hemos terminado, pero les invitamos a todos que nos han podido escuchar de que hoy tomen la decisión de ir más allá de ser un creyente y recibir la instrucción de la palabra por medio de un sistema de estudios como INSTE. Les hemos presentado, no sé si pasaron el número telefónico, ¿verdad? 225-000-49, para que se puedan comunicar con don Carlos o con Erika, que son las personas que están siempre en ese lugar atendiéndoles. Yo les puedo dar fe de que esto es una belleza de estudio, que todos lo necesitamos. Y el Señor dice en su palabra, yo no sé por qué me dio esta palabra ahorita, pero esto es lo que yo les voy a leer en el Salmo 32, porque esto es lo que yo he sentido que el Señor ha hecho en mi vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos hará entender el camino por el que debemos andar, y es estudiando esta palabra. Y qué más teniendo un sistema de estudio como el de INSTE. Les invitamos a que no nos quedemos solo como creyentes y yendo una vez a la semana a la iglesia, sino que llenemos este conocimiento y nos enriquezcamos de todo lo que el Señor ha preparado y de las personas que el Señor ha levantado para preparar estudios de este tipo. Dios les bendiga. Amén. Y que les podamos ver siendo parte de este ejército de Amén. Estudiosos, ¿verdad?, de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Amén. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor. Mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor. Mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígalo una vez más, mi Señor, mi Señor. Mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Ayúdame, Puerto Rico. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor,
deseo tu amor, mi Jesús Redentor. Es por tu amor que vivo. No dejaré pasar el día sin darte a ti mi adoración. Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. A ver esas voces. TNN, el canal de noticias de Nicaragua. Sin la revolución cubana, la revolución bolivariana no hubiese ni nacido en este tiempo. Sin la revolución sandinista, igual. Y como decía Patricia, verte sentado ahí ahora con chaqueta verde, ¿no? Con tu autoridad moral, el Daniel de siempre. Hombres que no luchan un día, sino toda la vida. Esos son los imprescindibles. Como tú, como ustedes, Rosario, como todos ustedes que aquí están, como Fidel que está allá. Taiwán tiene 23 millones de habitantes. Cuenta con el primer programa comprensivo de salud en toda Asia. Gracias a él, se ha provisto de seguro de salud a todo el pueblo taiwanés. Taiwán está listo para compartir y contribuir con los pueblos de todo el mundo las experiencias y los avances de su equipo médico. Trabajaremos juntos para garantizar un mundo más seguro y saludable. Haciendo un mundo mejor, Taiwán está listo para compartir. Apoyemos a Taiwán en su participación en la comunidad mundial de salud. El planteamiento de la revolución bolivariana es un planteamiento que va más allá de lo que es la cooperación. Es un planteamiento profundo, donde la cooperación, la complementariedad no son más que instrumentos para que nuestros pueblos logren realmente salir de la trampa mortal en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, la trampa mortal del capitalismo. EMPROCAP, Centro de Formación y Capacitación Técnica Profesional, especialistas en propiciar trabajo en equipo, motivar a su personal y fortalecer el liderazgo en cada una de las áreas de su empresa. Contamos con personal altamente calificado, experiencia pedagógica y práctica, en prevención de riesgo y garantía de la salud de su personal. EMPROCAP, a través de sus eventos, contribuye al cumplimiento de metas y trabajo en equipo garantizando la vida, bienes y procesos de producción.
Alcanzarlos es su desafío, crecer juntos es nuestro logro. En Procap espera por usted. ¿Cuál quiere que le cante? 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 La nueva cuenta ALBA Solidaria se ejecuta de la siguiente manera: ordenamiento de la propiedad, en total 15 millones de dólares. Carretera Ojo de Agua y Zapa, Empalme a Puerto Sandino, 18.76 millones de dólares. 2 caminos rurales de acceso a la producción agropecuaria, 16.24 millones, para un total de 50 millones de dólares.